8 en punto. Quedó prácticamente aplazada para el año entrante la discusión en la Corte Constitucional, Paola, sobre la reforma pensional. Quedó la votación 4-4 y tiene unas aristas que son novedosas y que hacen que se retrase todo el trámite, entre otras porque quedamos en manos de un conjuez para que defina cómo va a ser la discusión. Ayer la votación quedó 4-4 y el conjuez que fue seleccionado es Carlos Pablo Márquez, de quien tengo muy buenas referencias, Paola. Bueno, pero de todas maneras es una película como de suspenso, ¿no? Por partes. Capítulo 1, capítulo 2, va entrando a la casa, se prenden las luces, coge el cuchillo, le echa mantequilla al pan. Digamos, esto es como algo de nunca acabar. Efectivamente, la pelota parece queda para el año entrante por la vacancia judicial, Ricardo, pero hay mucha gente que está pendiente de esto, de cuándo se soluciona, la gente que no sabe si se traslada o no se traslada, más el temita del bono pensional para 3 millones de viejos, que el gobierno una y otra vez dice que esta reforma se hizo por esto mayores, y se necesita abuelitos. Para los adultos mayores, si es lo políticamente correcto. No sé qué es peor, adultos mayores, sí, en condición de vulnerabilidad, ¿no? Y de pobreza, pero el gobierno insistiendo en que esta reforma es necesaria, ellos se van a quedar sin esa plata, lo cual tampoco es cierto, porque una vez más no es una pensión, es un subsidio como se les venía dando en el pasado a través del programa Colombia Mayor. Claro, en ese momento era un subsidio de 80.000 pesos, aquí se está hablando de un subsidio de 230.000 pesos, tal vez a una cantidad mayor también de adultos mayores, pero en últimas un subsidio que si llegara a tocar pagar, pues toca hacerlo como se venía haciendo a través también del presupuesto general de la Nación y en concreto del Departamento de Prosperidad Social, que es el que maneja 14 programas de subsidios, uno de ellos esto que tiene que ver con la ayuda y esa asistencia mensual a los viejos. El caso es que ahí está a los adultos mayores, el caso es que ahí está la pelota y ahí estamos todavía en ascuas como en buena película de suspenso. Pues fíjese, Paola, queda una sola sala plena este año. El doctor Carlos Pablo Márquez será notificado entre hoy y mañana de su designación como conjuez para este caso. Aparentemente él no está en el país. Tiene 15 días para decidir si acepta o no. Ahí ya le dieron a usted mediados de diciembre, lo cual materialmente es imposible que tome una decisión este año porque él tendrá que recibir todo el expediente, tendrá que estudiarlo y tendrá que someterse a votación, además que los otros magistrados también tendrán que volver a estudiar, los 8 magistrados de la sala plena, después de la recusación aceptada a Héctor Carvajal, la ponencia que presente el doctor Jorge Enrique Ibáñez, el presidente de Colpensiones, que es la administradora pública de las pensiones de los colombianos, es Jaime Duzán. Nos atiende a esta hora. Doctor Duzán, buenos días. Don Ricardo y Ana Paula, muy buenos días, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo le va, doctor? Bien, sí señor. ¿Cómo van sus muy cosas? amable. ¿Cómo ve la decisión de la Corte Constitucional de nombrar un conjuez para definir el futuro de la reforma pensional? Era de preverse después de que acordaron que el doctor Héctor Carvajal no podía votar. Si el doctor Carvajal pudiera haber votado, sencillamente ayer hubiera dado decisión de 5-4. Pero como no estaba el doctor Héctor Carvajal, la votación se empató. Esta vez no se ha declarado inexequible la ley. Hay una propuesta presentada por una magistrada que planteó que había 2 opciones, o declararla exequible o devolverla al Congreso de la República en cuanto a la ponencia del doctor Carvajal, del doctor Ibáñez, que era negativa. Sencillamente dice que a él no le satisface nada las decisiones tomadas por la honorable Cámara de Representantes en las sesiones extraordinarias que trajo tanto debate y tanta discusión, después de haber esperado durante más de un año la Corte Constitucional para tomar una decisión, violentando su norma interna que le señala tiempo definido para declarar inconstitucional o inconstitucional la ley. Es decir, que aquí hay bastante definición política a raíz del debate que se ha generado en la confrontación entre los sectores que representa el señor presidente Petro y los sectores que representan la oposición política que estuvo en contra de la reforma pensional y que a través de una de sus voceras en el Congreso de la República demandó en varias ocasiones la reforma pensional y la sigue demandando cada vez que se produce una decisión de la Honorable Corte Constitucional. Hoy estamos en manos de un conjuez de la República que tendrá que primero decir si acepta y si acepta estudiar el tema y seguramente en la primera sesión del próximo año tomarán la decisión porque ya el conjuez tiene que tomar una decisión clara. Yo creo que ya es justo
que al país no te pueda tener una información y una decisión final, porque ya es suficiente el tiempo para que la Corte Constitucional siga dilatando una determinación que se puede haber tomado sin la necesidad de las confrontaciones políticas y mucho más ahora fuertes cuando estamos a puertas de una campaña electoral de Congreso y de la Presidencia de la República. Claro, pero fíjese, doctor Dusan, que frente a eso hay quienes tienen otra lectura. La Cámara de Representantes se demoró no semanas, se demoró meses en entregar los documentos que solicitaba el magistrado Ibáñez para definir si se habían cumplido o no los requisitos de subsanación de los vicios de trámite que había tenido en su momento la aprobación de la ley. Mandaban unas cosas que no eran suficientes. Eso no es cierto. Lo que pasa es que el doctor Ibáñez tiene la postura de declarar inconstitucional la ley en cualquier caso. Es decir, para él nada vale en este momento por decisión. Desde la determinación que tomó el Senado de la República, la Cámara de Representantes, que votó el texto del Senado y en la sesión extraordinaria repitió el texto de Senado con la misma votación. Es decir, el texto no ha cambiado una coma. Y el señor no ha hecho referencia al texto en una sola coma. El señor ha hecho referencia al procedimiento y en su interpretación, no la interpretación de la mayoría de la Corte Constitucional colombiana, es la interpretación del señor magistrado Ibáñez, y él tiene una postura política en este momento frente a la reforma pensional, actúa más como un vocero de un sector político de Colombia y no realmente como el presidente de la Corte Constitucional, porque la Cámara de Representantes en las decisiones y en el Congreso de la República en ocasiones pasadas, y pasen ustedes revisión que son bien juiciosos, no se habían pedido copia de acta, no se han devuelto acta, y además al presidente de Colpensiones le mandaron 2 autos después diciendo que el doctor Carvajal había trabajado por Colpensiones, él mismo lo había hecho en la Corte, lo escribió en el documento. Es decir, hay una dilación clara por parte de la Corte Constitucional que me parece en esencia que no se corresponde a las funciones de un organismo tan importante creado en la Carta Política del 91. Y hoy estamos frente a un hecho. Sigue vigente la Ley 100 para los traslados del sector privado al sector público, o al contrario, se han pasado, por supuesto, más gente del sector privado al sector público. Estamos en el tema de discusión con los fondos privados de la gente, más de 40.000 de riesgos que no deben estar en los fondos privados de pensiones, y hay una preocupación real en ellos. Recientemente tuve la oportunidad de reunirme con el señor presidente de Asofondos y su delegada y mi equipo, y hemos acordado unos mecanismos que nos permita seguirnos preparando para cuando se tome la decisión por parte de la Corte Constitucional, seguramente en la sesión del año entrante, porque ya habrá una nueva presidenta o presidente de la Corte Constitucional, y miramos cómo se reorienta este tema, pero seguimos avanzando. Ahora, bueno, aclarar que del Pilar Solidario, si estuviese vigente, van a salir recursos para ayudar a la pensión de las gentes que no tienen en este momento ninguna posibilidad de obtener una pensión normal, y se creó el bono pensional que está primero para pagarse este fin de año. Se hicieron unos contracréditos superiores y necesarios para pagar a partir del mes de noviembre la pensión a 3 millones y un poco más de viejos y viejas de la pobreza extrema, y se normalizarán a partir de enero el próximo año. Es decir, pero eso está en el presupuesto general de la Nación, y esperamos que una vez se haga la ley, si pasa constitucional, el control constitucional, de ahí también saldrán unos recursos, repito, el Pilar Solidario, para contribuir a este grupo tan grande de viejas y viejas que no tuvieron la oportunidad de obtener. Ya le vamos a preguntar sobre ese bono pensional, ya le vamos a preguntar sobre lo que viene y esa preparación de cara a esa implementación de cómo sería la reforma en caso de que sea aprobada por la Corte. Todavía es incierto el futuro, no se sabe si será declarada exequible o inexequible la reforma pensional. Pero doctor Dusan, antes de eso quiero preguntarle por el caso del magistrado Héctor Carvajal. ¿Para usted no es muy diciente que 7 magistrados de 8 de la Corte hayan aprobado su recusación? Es decir, que hayan considerado que evidentemente el doctor Carvajal estaba inhabilitado para discutir la pensional, habiendo sido asesor de Colpensiones frente al trámite de la pensional. Pero yo creo que es bueno leer el documento del doctor Carvajal. El doctor Carvajal presentó un documento de impedimento y fue aceptado.
Realmente eso es normal y ha pasado desde que nació la Corte Constitucional colombiana en el 91 hasta hoy. Ha habido impedimentos, ha habido con jueces. Lo preocupante no es eso. Lo preocupante es porque antes de la entrada del señor doctor Héctor Carvajal no falló la Corte Constitucional, si tuvo un año y se expidieron 5 decretos, se crearon todas las comisiones necesarias y se avanzó notoriamente. De la noche a la mañana apareció una ponencia después de debates y denuncias presentados por algunos personajes de la oposición en Colombia, y el señor magistrado Ibáñez fue el que tomó ese dato y optó. Primero, ustedes recuerdan, hay que hacer historia, la primera ponencia la presentó el doctor Ibáñez después de un año diciendo es inexequible, no se la votaron. Él mismo votó, todos los 9 votaron devolverle para hacer unos correctivos a la Cámara de Representantes. Se hizo la plenaria, la Cámara de Representantes en sesión extraordinaria, votaron el mismo texto. El procedimiento es lo de menos. Aquí lo cierto y real es que el texto no se ha modificado ni por el Senado ni por la Cámara de Representantes, es el mismo, se ha ratificado el mismo texto, y lo que se está utilizando es una interpretación errónea, en mi opinión, que yo respeto. Yo fui congresista, en cuanto a la aplicación del debate que se da en los proyectos de ley o en las reformas constitucionales en el Congreso de la República, y nunca había pasado este tipo de hechos distintos a esta reforma tan importante para el país. Pero el doctor Carvajal sabía que iba a ser apartado de esta decisión, y ayer había podido existir una votación de 5-3, pero finalmente uno de los magistrados o magistradas tomó la decisión de empatar sobre la base que tenían la decisión de entregarle esa responsabilidad que debiera ser de los 8 a un conjuez de la República, que es no tengo el honor de conocerlo, en su referencia es un gran profesional del derecho, es un conciliador, es una persona que litiga en el sector privado y público, y esperemos que él tome una decisión, porque eso es lo que está vigente hoy, una decisión de la Corte Constitucional. 4-4 escogieron el conjuez en sorteo, le ha correspondido al señor conjuez, y él tomará la decisión. Que yo tengo la misma opinión de usted. Este año ya prácticamente se acabó, va a haber vacancia judicial, y ya el próximo año será con la convocatoria que haga la presidenta o presidente nuevo de la Corte Constitucional, porque vence el periodo del actual presidente de la Corte. Se fue entonces esto para el próximo año, doctor Dusan, pero ¿qué implica esto para Colpensiones, esta dilación en este fallo tan importante como lo dice usted, la reforma pensional? Partamos de un hecho importante, que para el país todo el mundo se conoce Colpensiones. Hoy Colpensiones no es cualquier empresa, es una empresa muy importante, la segunda empresa institucional más grande del país, con mayor responsabilidad. Primero Ecopetrol, después Colpensiones. Es una empresa que ha logrado mayores cotizaciones en este momento. Los traslados en el presente año, yo tenía una proyección de 8 o 9 billones, hemos superado los 12 billones en este momento. El presupuesto general de la Nación del año anterior fue aprobado, y tuvimos la tranquilidad de que todo el tiempo fue girado los recursos del presupuesto general de la Nación, y con los aportes de los pensionados pudimos pagar tranquilamente las pensiones y pensionar las nuevas personas que tienen los derechos. Igualmente para el próximo año ya aprobado el presupuesto general de la Nación, superamos los 35 billones, la aspiración nuestra es superar los 75 billones para el próximo año, y tenemos todos los recursos necesarios para pagar cumplidamente, como le hacemos las pensiones, decretar en menos de 60 días las pensiones de colombianas y colombianos, fortalecer nuestra estructura tecnológica, nuestro personal humano, que ha sido muy importante, ampliar nuestros recursos en la formación de nuestros funcionarios y funcionarias. La atención del público tecnológicamente es maravillosa, la gente lo está haciendo mediante los mecanismos tecnológicos, y hemos avanzado notoriamente. Está preparada Colpensiones para recibir, ya habíamos aclarado y discutido los decretos que fueron expedidos. Esos decretos, si pasa la reforma pensional, van a ser los mismos
y realmente nosotros estamos listos y todos los días nos preparamos más. En estos días hemos hecho precisamente todo el balance tecnológico del fin del año, las proyecciones del próximo año, aumentando ya inteligencia artificial, ciberseguridad. Estamos bien, sí. Realmente no tenemos preocupaciones en esa materia y nuestros pensionados y pensionadas están contentos y la gente que se está afiliando con pensiones que es nueva, los jóvenes, las mujeres, los empresarios nos han ayudado mucho, la gente que está en la economía informal igualmente, los independientes, todos están asistiendo con pensiones y lo hacen bien. Cuando fue aprobada la reforma pensional y sancionada por el presidente Gustavo Petro antes de pasar por su examen constitucional, había una fecha clave y era el 1 de julio. Y estas son preguntas que tienen las personas, doctor Dusan. ¿Por qué era clave ese 1 de julio? Porque ahí se definía el número de semanas para saber si una persona clasificaba en el régimen de transición, es decir, no se veía afectada por esta reforma pensional o no clasificaba y sí se veía afectada por esta reforma pensional. En la medida en que se ha venido aplazando la entrada en vigencia de la reforma pensional, las personas pueden seguir sumando semanas pensando, digamos, que eventualmente el próximo año sea aprobada, pensando en esa posibilidad, ¿pueden seguir sumando semanas para clasificar o no en ese régimen de transición o esa fecha del 1 de julio es inmodificable? No pasa nada. Sencillamente muchos van a ser favorecidos porque al demorarse la vigencia de la ley, la decisión de un auto de la Corte Constitucional, aprobada unánimemente por ellos, dice la nueva vigencia de la ley es el día siguiente al fallo. Como no ha habido fallo y la ley no está vigente, la gente que tenía, pongamos un ejemplo, 720 semanas mujeres, pues van a completar. Mujeres, sí. Van a completar las 750 después y quedan en la transición 900 semanas hombres y entonces tenían 899, ya completaron, es decir, la transición sigue y no va a afectar en nada, al contrario, va a favorecer a algunas personas que tenían la preocupación, inclusive trabajaron, sumaron semanas. Las historias laborales que nosotros hemos entregado son, pero muchas, decenas de miles de personas que han ido a Colpensiones a buscar su historia laboral y hoy siguen sumando y lo más importante es que se motivaron y siguen cotizando. Y lo importante es que la gente se motivó y sigue cotizando. Hay mejores cotizaciones, mayores cotizaciones, mayor conciencia de los ciudadanos y ciudadanas que tienen que cotizar para su pensión en el futuro y que eso es vital, importante para el país. Indiscutiblemente la campaña que nosotros hemos hecho, don Ricardo y Pablo, con los jóvenes es maravillosa. Los jóvenes están participando, los que ya empezaron su trabajo en los mecanismos BEC, que es un mecanismo de ahorro para la gente que no tiene posibilidades reales de pensión, pero que van a tener los beneficios de salud y beneficios funerarios que nosotros le estamos entregando, el ahorro, premios, hemos avanzado notoriamente, es decir, yo le puedo decir con tranquilidad que estoy satisfecho en lo que hoy estamos haciendo en Colpensión, en lo que hemos modernizado. Lo que esperamos es que la Corte tome la decisión, porque si la Corte no toma la decisión, está afectando y está manteniendo a la gente en el limbo, porque tienen esperanza de una ley que se debatió durante 2 años, que tuvieron 1 año para fallarla, no lo hicieron, y después lo que generaron fue una controversia, Corte, Gobierno, Congreso de la República. Y mientras tanto los ciudadanos y ciudadanas que son, óyeme esto, 17,5 millones que ya Colpensiones los tuvo, porque los fondos privados los pasaron a Colpensiones, sabemos de su historia laboral, ahora ellos están esperando, muchos están pasándose a Colpensiones porque la ley no prohíbe. Doctor Dusan. Vigente la ley 100 y avanzan. Dígame, señor. Doctor Dusan, ahora el hipotético caso, el contrario, que se caiga la reforma pensional. Y usted ha dicho que mientras eso ocurre, pues las personas se pueden seguir trasladando, además porque la ley abrió una ventana temporal para que se hicieran traslados de personas que hoy estaban bloqueadas para trasladarse de los fondos privados a Colpensiones y de Colpensiones a los privados. Dice usted que mientras esto se define, la gente se puede seguir trasladando, pero mi pregunta es, si se cae la reforma pensional, ¿qué pasa con la persona que se trasladó? ¿Existe el riesgo de que caída la reforma pensional lo devuelvan? Es que eso genera incertidumbre entre la gente, ¿no? Porque ¿para qué me traslado si de pronto me van a devolver después? No, al contrario, todo el que se traslada lo está haciendo legalmente, pues está vigente bien.
Y eso estaba en el artículo 76 de la ley, que está en control constitucional, que lo dejó vigente la Corte en una votación de 9-0. Si los magistrados dicen, queda vigente el artículo 76 y dejó vigente la SACAI. Es decir, la SACAI hoy no tiene ninguna posibilidad de nada porque no está vigente la totalidad de la ley. Pero el artículo 76 le permite a la gente pasarse tranquilamente a Colpensiones, como lo están haciendo, y siguen ahí. Y los que se pasan de Colpensiones a los fondos privados también pasan ahí, siguen cotizando sus semanas, cumplen sus semanas, los fondos privados pueden seguir pensionando y Colpensiones pensiona. Y eso es lo que estamos haciendo en estos periodos de los años que ya largo tuvo vigente la ley, y realmente la gente se está pensionando, más en Colpensiones, por supuesto, que en los 4 fondos privados de pensiones, que ellos igualmente están haciendo la tarea para que la Corte Constitucional falle, porque ellos son más que un mecanismo de ahorro, y la gente allá tiene la incertidumbre si sigue ahorrando o es mejor pasarse a Colpensiones. En general, la campaña que nosotros hemos hecho nacional por todos los medios, escritos, hablados, con la presencia de la gente, con la asesoría, mayoritariamente la gente se está pasando de los fondos privados a Colpensiones, en el entendido que en Colpensiones les va a ir mucho mejor, y de eso es consciente los fondos privados de pensiones y el propio país. Sí, doctor Dusan, aprovecho que hay muchos oyentes aquí preguntando cómo es lo de la mesada 14, cuánto se recibe y quiénes la van a recibir. Esa mesada 14 fue expendida para algunos sectores del país. La mesada 14 tiene el derecho a las personas del salario mínimo. Lo demás es un debate que está en el Congreso de la República de Colombia, en una ley que ha sido aprobada para el caso de los educadores y otros sectores que están recuperando, pero aún no está vigente. Es el presidente de Colpensiones, Jaime Dusan Calderón, con nosotros. Doctor Dusan, gracias. A ustedes muy amables y muy buen día. 8:22 minutos. Los fondos privados de pensiones se reúnen en Asofondos. Su presidente es Andrés Velasco. También está a esta hora en Mañanas Blue. Doctor Velasco, buenos días. Buenos días, un saludo a todos allá. Doctor Velasco, ¿cómo recibe usted el aplazamiento muy probablemente hasta el próximo año de la decisión de la Corte Constitucional sobre la reforma pensional? ¿Cómo lo reciben los fondos privados de pensiones? Lo recibimos con respeto, obviamente lo aceptamos, nos preocupa pues la dilación en la decisión de la Corte Constitucional, pero la posición de los fondos siempre ha sido que la Corte Constitucional decida en su sabiduría, que tome el tiempo que necesiten para hacerlo. Por supuesto, nos gustaría tener certeza sobre el sistema pensional que vamos a tener los colombianos hacia el futuro. Sí. Usted se reunió la semana pasada con el presidente de Colpensiones, con el doctor Dusan, según nos estaba contando él aquí hace minutos. Hay un tema que nos reunió la semana pasada, que es el tema de las pensiones de alto riesgo. El gobierno nacional había expresado la pretensión de que los fondos privados trasladáramos a las personas de alto riesgo, porque el sistema de alto riesgo en Colombia es un sistema inherentemente del sistema público, son pensiones subsidiadas. Recordemos que en las administradoras de fondos de pensiones pensionamos a los colombianos con su ahorro, con la rentabilidad de su ahorro, de sus cotizaciones. Luego, una pensión subsidiada como esa de alto riesgo, pues pertenece al ámbito de las pensiones públicas. Sin embargo, para poder pensionarse en alto riesgo es necesario cumplir pues unos criterios que son a veces complejos. 700 semanas cotizadas con extra cotización del 10%. En ese contexto nos reunimos para establecer cuál puede ser el mecanismo para que los colombianos decidan si se quieren trasladar a Colpensiones. La realidad es que la ley colombiana protege a los ciudadanos para que sean ellos quienes deciden en qué sistema primero se afilian y luego si se quieren trasladar a pues esas decisiones de los colombianos. Entonces no puede ser una cosa que podemos hacer por derecha, ni mucho menos, y necesitábamos un mecanismo, y estábamos en esa reunión con el doctor Dusan. En esa reunión ustedes expresaron su apoyo, doctor Velasco, al proyecto de reforma pensional. Nosotros hemos sido muy claros acerca del proyecto de reforma pensional, de la ley pensional, sobre pues que en medida bajo los criterios objetivos de si genera cobertura, si es sostenible,
sí es equitativa. La reforma realmente nos gustaría que hubiera salido una reforma muy diferente. Con respecto al proceso que se lleva en la Corte Constitucional, hemos sido muy claros en que nosotros no tomamos posición, nosotros no recomendamos absolutamente nada, somos respetuosos del proceso de la Corte Constitucional y de esa forma pues aceptaremos y respetaremos el fallo en cualquier dirección que este se dé. Entonces no hemos tomado nunca partido por un lado u otro. No toman posición ni partido, doctor Velasco, pero ustedes sí hacen cálculos y echan matemáticas a este asunto. Si no llega a pasar esta reforma, digamos, en la Corte Constitucional, si se llega a caer, si finalmente el conjuez se pone del lado del grupo que dice que no, ¿qué pasa entonces con ese bono pensional tan prometido por el gobierno colombiano, 230.000 pesos para 3 millones de adultos mayores? ¿Y cuánto le costaría esto? ¿Cuánto pesaría al presupuesto general de la Nación y en concreto al presupuesto que tiene el Departamento de Prosperidad Social, que es el que maneja este tipo de subsidios? Bien, entonces, con respecto al bono solidario o el pilar solidario o el auxilio solidario, hay que hacer una claridad muy importante, y es que ese es un programa del gobierno nacional, es un programa de gobierno. Eso no está en el ámbito pensional y por lo tanto no depende de la reforma pensional. El bono solidario es un auxilio que se promete en la ley 2381 de más o menos $2 al día para las personas que están en pobreza y vulnerabilidad. Eso son cerca de 230.000, 240.000 pesos de hoy en día. El financiamiento de ese bono, eso cuesta 7 billones de pesos al año. 6 de esos 7 billones de pesos corresponden a el presupuesto general de la Nación. O sea, no dependen realmente de la reforma pensional. 1 billón depende de un fondo de solidaridad que se crea con las cotizaciones adicionales que hacemos las personas que tenemos cotizaciones de altos ingresos. Entonces, la realidad, y esto yo creo que el país tiene que entenderlo, es que el bono pensional, el auxilio solidario, es una decisión del gobierno nacional y del trámite del presupuesto general de la Nación en el Congreso de la República y después de la asignación de esos recursos. En este momento, en el presupuesto general de la Nación, el Departamento de Prosperidad Social tiene cerca de 10 billones de pesos asignados, el presupuesto que fue aprobado recientemente, de los cuales, pues, si el gobierno nacional toma la decisión de asignar lo que ha sido anunciado y prometido, pues tendría que dedicar cerca de 6 billones de pesos de esos 10 al programa solidario. Doctor Velasco, ¿usted comparte la opinión del presidente Petro, según la cual si se hunde la ley de pensiones en la Corte, se quiebran los fondos privados de pensiones? La realidad es la siguiente: el sistema de pensiones de la ley 100, que es la ley que nosotros tenemos actualmente, adolece de unos problemas que son generados en muchos casos por los gobiernos, han sido generados por los gobiernos. Entonces le pongo el caso, por ejemplo, del salario mínimo. Cada vez que el salario mínimo sube, y sube por encima de los componentes técnicos que debían ser considerados para el ajuste del salario mínimo, se hace más difícil que los colombianos se pensionen, menos colombianos se pensionan. Las rentas vitalicias que han sido compradas al sector asegurador, pues sufren en la medida en que los recursos que están destinados a esas rentas vitalicias con unos supuestos económicos, ¿cierto? Pues no tuvieron en cuenta los aumentos adicionales al salario mínimo y esas rentas vitalicias terminan siendo descapitalizadas. Es por eso que el gobierno nacional, cada vez que sube el salario mínimo por encima de la inflación y de la productividad total de los factores, según un decreto del 2015, debe girar recursos a las aseguradoras para financiar esas rentas vitalicias que quedan desfinanciadas por ese descalce de la decisión política del salario mínimo. Entonces, la realidad es que el sistema pensional es un sistema vivo, es un sistema que hay que administrar muy bien y que necesita de modificaciones, por supuesto, pero pues las administradoras de fondos de pensiones estamos totalmente comprometidas con nuestros afiliados y hemos hecho una tarea de reproducir, de multiplicar esos recursos durante 30 años y lo seguiremos haciendo.
Pero, doctor Velasco, ¿sí tienen ustedes una preocupación en caso de que se cayera la reforma pensional sobre este punto del que hablábamos hace unos minutos con el doctor Dusan, y son todos esos traslados que se han hecho a partir de uno de los artículos de esta reforma que entró en vigencia a mediados de este año, mientras que paralelamente pues se hace su examen de constitucionalidad, y es esa ventana de traslado pensional? Muchas personas trasladándose desde los fondos de pensiones hacia Colpensiones. Inclusive ustedes mandaron una carta a la Corte, al doctor Ibáñez, pidiéndole que se modere eventualmente una medida en caso de que se cayera la reforma pensional. ¿Cuál es la preocupación y por qué le enviaron ustedes esta carta a la Corte Constitucional? Víctor, muchas gracias por esa pregunta, porque yo creo que necesita aclaración. Esta ha sido una carta que nosotros hemos mandado a la Corte Constitucional, obviamente en cabeza de su presidente. Es la segunda carta que mandamos solicitando modulación del fallo en la dirección que este se dé. Nosotros no estamos sugiriendo que queremos que el fallo vaya en una dirección o que pensamos que el fallo va en una dirección. Eso no es correcto. Las cartas están dirigidas a llamar la atención de la Corte para que se module el fallo en cualquier dirección que se dé, porque sería necesario que así se hiciera. Y voy a explicar las dos cartas. La primera, que enviamos hace unos meses, se refería a la entrada en vigor de la reforma pensional. La Corte Constitucional, en el auto de junio, comunicado en mayo y procesado entre junio y julio, decía que la reforma entraba en vigor el día siguiente al fallo de la Corte. Nosotros hacíamos caer en cuenta a la Corte Constitucional que operativamente eso era muy complejo, porque la población colombiana venía completando semanas, cumpliendo edades pensionales y estaba cambiando constantemente, y el reproceso de esa información iba a tomar al menos 2 meses. Posteriormente, en el mismo sentido, el Banco de la República le pidió a la Corte al menos 3 meses y las operadoras de la píldora le pidieron 6 meses. Entonces esa fue la primera carta de solicitud de modulación en el caso en que la reforma fuera considerada constitucional, exequible. La semana pasada enviamos una segunda carta con el mismo espíritu, y es darle información a la Corte sobre efectos que este proceso ha tenido en el sistema pensional. Nosotros consideramos que las cotizaciones de los colombianos, entre más se ahorre, va a ser mejor, no solamente para los colombianos, sino para la nación en sus finanzas públicas, para la sostenibilidad del sistema y la sostenibilidad fiscal. Por lo tanto, llamamos la atención de la Corte diciendo, mire, si la reforma es declarada inexequible, inconstitucional, ¿cierto? El único piso legal que va a tener el país en ese momento para el sistema pensional es la Ley 100, y la Ley 100 lo que dice es que todos los traslados, incluso estos de la ventana de oportunidad de traslado, pues deberán trasladarse los recursos a Colpensiones. Colpensiones no ahorra, Colpensiones no es un fondo, Colpensiones es una especie de tubo, es un vehículo de recursos. Ellos pagan las mesadas que tienen que pagar, y de hecho cuando no les alcanza la plata, pues le piden más plata al gobierno nacional. Entonces, poner estos recursos en manos de Colpensiones para que se paguen pensiones hoy en día, pues naturalmente desfinancia las pensiones futuras, y se generaría un mayor pasivo pensional y un problema de sostenibilidad fiscal mayor al que ya enfrentamos con el sistema actual o con la reforma en ese pensional. escenario, muy concretamente, doctor Velasco, ¿de Sí, cuánto señor. dinero estamos hablando? ¿De cuánta plata estamos hablando? 25 billones de pesos al finales del mes de octubre. Se habían trasladado cerca de 110.000 personas de los fondos privados, con fondos por bien y protección Escandia, a Colpensiones, y otro tanto de personas se habían trasladado de Colpensiones a 25 los fondos billones privados. de pesos, doctor Velasco. Perdóneme insistirle, porque esto es clave. ¿Ustedes sí ven riesgo de quiebra de los fondos privados, como dice el presidente, si se cae la reforma pensional? No. Este monto de 25 billones de pesos, yo sé que es un monto muy grande, es una cosa que suena pues descomunal, pero en este momento los activos bajo administración de los fondos produciendo rentabilidad para los trabajadores colombianos, porque son recursos de los trabajadores colombianos, asciende a un poco más de 500 billones de pesos. Entonces, es una alerta con respecto a la vocación de estos recursos que deben ser ahorrados. No tanto así, digamos, un riesgo financiero para las administradoras de los fondos, ni mucho menos. Esa es la realidad.
Pero doctor Velasco, se cae, es un escenario hipotético, aquí estamos evaluando los dos escenarios, pero se cae la reforma pensional, digamos, y ustedes pues tienen unas alertas. Lo que le entiendo es que inmediatamente, como se pasaron más de 100.000 personas, inmediatamente el piso jurídico es la ley 100. Entonces, inmediatamente ustedes tienen que mandar esa plata con esa gente a Colpensiones, 25 billones de pesos. Ustedes tienen en caja, en cash, 25 billones de pesos para de un momento a otro trasladárselo a Colpensiones. Nosotros tenemos los recursos de los colombianos invertidos para ellos, para que generen rentabilidad para ellos, el 100% es de ellos, pero están invertidos, por supuesto. Entonces tendríamos que gestionar esos recursos, pero el problema no está tanto ahí como en la vocación de esos recursos, y ese es el punto que nosotros queremos hacerle y queríamos advertir a la Corte, y es que la vocación de esos recursos es ahorrarlos para que garanticen las pensiones de esas personas cuando lleguen a edad de pensión y cumplan sus criterios para pensionarse. Si esos recursos no se ahorran, sino que toca trasladarlos inmediatamente, entonces se generará un aumento en el pasivo pensional y seremos los colombianos que pagamos impuestos en el futuro los que tenemos que asumir esa deuda adicional, que ya asciende sin la reforma al 100% del Producto Interno Bruto, o sea, a la totalidad de lo que producimos los colombianos en un año, todos los colombianos en un año, y con la reforma asciende a 160% del Producto Interno Bruto. Entonces, esa fue la carta de solicitud de modulación del fallo, pero en ningún momento es ni una advertencia de que nos quebraríamos, ni mucho menos, eso no es correcto, ni tampoco una posición de que nosotros estemos a favor o en contra de alguna de las decisiones de la Corte Constitucional. Nosotros respetuosamente aceptaremos lo que la Corte determine de la reforma. Ni una amenaza ni una camisa de fuerza, pero quiero preguntarle, el tener que liquidar ese 5% de los activos que actualmente están bajo administración de los fondos, porque efectivamente usted dice son 25 billones de 500 billones de pesos, el liquidarlo, ¿qué podría implicar, por ejemplo, a nivel del mercado colombiano, al nivel del mercado accionario, no sé, del mercado de valores, de los TES, en fin, ¿qué podría llegar a significar? Pues a mí no me gusta especular mucho sobre esos temas porque depende mucho el momento del tiempo y la forma en cómo se dé, ¿no? No hay una cosa escrita sobre, por ejemplo, que hay que pasarlo en un tipo de dinero. Esos recursos pues están invertidos y podrían transferirse en títulos porque pues en un principio sería muy inconveniente monetizarlos. Entonces o podría ser inconveniente monetizarlos, pero eso ya pertenece, digamos, a la especulación. El punto que nosotros estamos tratando de hacer aquí es un poco más de la vocación de esos recursos, y es el ahorro. El ahorro es lo más importante en una sociedad para encontrar el desarrollo, y buena parte, casi la totalidad del ahorro de los colombianos en Colombia, pues es este ahorro que hemos hecho durante 30 años en las administradoras de fondos de pensiones y que ha ganado rentabilidades muy importantes, y entre todos tenemos que cuidarlo. Entonces esa era un poco el motivo de la carta. Minutos. Es Andrés Velasco, presidente de Asofondos, con nosotros, hablando del aplazamiento hasta el año entrante, muy seguramente, de la definición de la Corte Constitucional sobre la reforma pensional. Doctor Velasco, muchas gracias. Muchísimas gracias, un saludo a todos y